Corre a cargo del letrado mayor de esta casa, Javier Ciriero Soleto, al que, en primer lugar, antes de presentar su currículum, quiero felicitar por estas magníficas jornadas, porque yo creo que han servido muchísimo para ese intercambio entre los distintos parlamentos, los distintos letrados, para ponernos de acuerdo en algo que está complicado, según estamos viendo, ¿no? Y para poder avanzar en la materia. Por tanto, recibe mis felicitaciones y comenzamos. Los primeros pasos, Francisco Javier Ciriero Soleto es licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura. Sus primeros pasos en la Administración fueron en la Junta de Extremadura como técnico de Administración General. Es letrado por oposición del Parlamento de Extremadura y, asimismo, durante varios años desempeñó el cargo de interventor de esta Cámara. Ha participado en distintas publicaciones en materia de derecho penal, administrativo y, sobre todo, parlamentario. Ha impartido distintas conferencias en la Escuela de Administración Pública de Extremadura, la Universidad de Cantabria, en la COPREPA y en la CALRE. En la actualidad es letrado mayor y secretario general del Parlamento de Extremadura, cargo que compatibiliza en estos momentos con el de secretario general de la CALRE, porque, como ya se ha dicho en estas jornadas, la presidencia la ostenta el presidente del Parlamento de Extremadura, Fernando Manzano. Sin más, tiene la palabra el letrado mayor de la Cámara. Es que yo estoy acostumbrada a decírselo así. Muchísimas gracias, vicepresidenta. En primer lugar, el que tiene que dar las gracias soy yo. En primer lugar, a la mesa, porque creo que entendió perfectamente, desde el primer momento la importancia que tenía el curso de verano, ha estado siempre apoyándome en todas las gestiones que he realizado y, en este sentido, sin ese respaldo, y en este caso simbolizado por la vicepresidenta, pero por los 5 miembros de la mesa, sin ese respaldo probablemente no hubiéramos podido celebrar este curso, que creo que ha sido un éxito. En segundo lugar, a la universidad, representada en este caso en su decano, el decano de la Facultad de Derecho, don Jaime Rosell, porque además ha sabido conciliar una cosa que a veces es difícil, que es el apoyo continuo y el estar siempre detrás de la perfecta organización de este evento, pero al mismo tiempo el haber sabido entender que estábamos dentro de los cursos de la universidad, pero que era también un curso del Parlamento, que eso muchas veces no se sabe visualizar. Entonces, creo que don Jaime ha hecho ese papel perfectamente y ha servido para que también se lleve a cabo de esta forma este curso. En tercer lugar, por supuesto, al personal de la Cámara, representado aquí por Iván y por Maru, que han sido las coordinadoras, pero todo el personal en general, desde los ujieres, el personal administrativo, el personal auxiliar, todos también. Sin ellos tampoco hubiéramos podido estar aquí. Y en cuarto lugar, al público y a todos los asistentes, que creo que ha sido un éxito, pero estos cursos al final se hacen para ellos. El hecho de que este año haya habido una asistencia superior a la de otros años, la atención con que habéis seguido todas las ponencias, la calidad de los debates, cómo habéis participado, no solo es agradecimiento hacia vosotros, sino es un reto para que ya los que lo hemos organizado tenemos en mente el curso del próximo verano, para que nos superemos y para que seamos capaces de el interés que hemos sabido interpretar para vosotros, para que el año que viene sea incluso superior. Bueno, pues tras esta breve introducción, voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que es el tema de debate. El Parlamento, de mi ponencia, como interlocutor en la acción exterior. Pero en realidad mis dos núcleos fuertes, que creo que es donde me debo centrar, es en la CALRE, precisamente como al ostentar Extremadura la presidencia en el año 2012 y yo la secretaria general, y un poco la Comisión de Asuntos Exteriores y aquellos órganos dentro del Parlamento de Extremadura que llevan a cabo la acción exterior. Bueno,
Hay que decir que, por hacer una pequeña evolución histórica y con todos los matices que hace el ser muy rápido en estas evaluaciones, hay que decir que los parlamentos autonómicos en un principio no fueron una referencia de debate o decisión en el marco de la llamada acción exterior. En estas líneas se recogen algunas reflexiones sobre el lugar de los mismos en el marco de la Constitución y los nuevos retos que plantean las recientes reformas estatutarias y reglamentarias, con especial referencia a Extremadura. En el proceso autonómico, como ya he dicho anteriormente, los parlamentos no eran muy conscientes del papel que podían jugar en las cuestiones de acción exterior. Incluso las comunidades autónomas, muchas de ellas con 2 o 3 años de existencia, tampoco eran conscientes de las grandes repercusiones políticas administrativas que iba a tener, que acarreaba la acción exterior. Cataluña, País Vasco, siempre abanderadas en el camino del europeísmo, y Canarias, probablemente también por su posición de ultraperiferia y siempre entendiendo que la apertura hacia Europa podía traer grandes ventajas, dada su posición tanto geográfica como en cuanto a las relaciones económicas, son los que abanderaron un poco este inicio. Pero incluso la adhesión a las comunidades de Europa no despertó todavía una gran atención de las comunidades autónomas. La Constitución española, de hecho, contiene algunas cuestiones relativas a las relaciones exteriores de España, pero en ella ni siquiera hay un título específico dedicado a las mismas y además no se hace mención para nada a las relaciones que pudieran tener las comunidades autónomas en este ámbito. Se establecen principios básicos y vemos que se dice que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: relaciones internacionales. Entonces, digamos que ahí hubo algunas comunidades autónomas que lo interpretaron esto en un sentido maximalista y no se atrevieron ni siquiera a avanzar en otros terrenos, como veremos posteriormente, sí era terreno propicio, como podían ser relaciones comerciales, relaciones culturales, regiones como es Extremadura, con relaciones con Portugal, incluso relaciones con Iberoamérica, por nuestra posición tradicionalmente muy afín a dicha comunidad de naciones, y se optó por una vía, digamos, tímida, de entender que todo eso correspondía a las comunidades, al Estado central, y no se exploró de forma adecuada esa vía. De hecho, yo estuve ya en la primera regulación, la primera reforma que se hizo del Estatuto de Autonomía, y hubo algún sector, algunos parlamentarios regionalistas que ya propugnaban que se introdujera esa cuestión de las relaciones transfronterizas, relaciones con Portugal, y en cambio los grandes partidos en aquel momento decidieron que no, que era tocar un tema que podía ser inconstitucional, que podía crear graves reticencias con respecto al Estado central, y se decidió aparcar esa cuestión, por lo menos en Extremadura. Y se centralizaba, digamos, en las Cortes Generales ese papel. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, al igual que todos los estatutos que se fueron aprobando a lo largo del periodo 2009-2011, dio un cambio radical, siguiendo la tendencia que había implantado Cataluña, que había Andalucía y otras regiones. Aquí ya sí nos atrevemos. En el Estatuto de Autonomía sí establecemos ya competencias. Y ya decimos que es competencia exclusiva de Extremadura la cooperación transfronteriza e internacional para el desarrollo en coordinación con el Estado, el turismo, la promoción interior y exterior, en el ámbito de las competencias. En el ámbito de las competencias de ejecución ya decimos que Extremadura es competente para las ferias internacionales, para la gestión de los parques nacionales, y se habla de los parques incluso internacionales, que parte de los mismos estén en el territorio de Extremadura. Se habla del desarrollo y ejecución de normas supranacionales y, sobre todo, siguiendo el ejemplo que tenemos ahí de la comunidad autónoma, ya establecemos un capítulo dentro del título 5 que le llamamos de la acción exterior de Extremadura. Este avance ya sí que es fundamental. Aquí vemos, en el artículo 68, se establecen los principios básicos que deben regular la acción exterior de Extremadura. Son principios lógicos, como que simplemente quedando claro del principio que el respeto a la unidad de acción exterior del Estado es fundamental, y que se contribuirá a la promoción de la democracia, el respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. El artículo 69 establece los instrumentos y procedimientos para llevar a cabo
dichos principios establecidos. Aquí se habla de participación en foros multilaterales estatales, se establece el establecimiento de delegaciones o oficinas de representación y de defensa de nuestros intereses. En desarrollo de este artículo surge la Oficina de Extremadura en Bruselas y la Oficina de Extremadura en Lisboa. Participación en organismos internacionales, suscripción de acuerdos de colaboración, etcétera, etcétera. El artículo 70 se centra ya en representación y participación en la Unión Europea, el artículo 71 en la cooperación con Portugal y en el artículo 72 con la cooperación al desarrollo. Aquí, dada la temática del curso, el artículo más importante es el artículo 70, en el cual se nos dice que el Estado informará a la comunidad autónoma de las iniciativas, propuestas, proyectos, normativas y demás decisiones en tramitación en la Unión Europea cuando afecten a intereses o competencias de la comunidad autónoma. Esto, como ya hemos venido analizando, fruto del Tratado de Lisboa, que ya da un papel activo a las regiones y en base a todos estos principios, a todos estos mecanismos, pues se ha establecido el mecanismo de alerta temprana, el principio de subsidiariedad, etcétera, etcétera, que yo aquí, ya por haber sido tratado en extenso, me voy a limitar a, posteriormente, a analizar cuál es el papel y cuáles son los mecanismos y procedimientos que se llevan a cabo en Extremadura para llevar a cabo dichos mecanismos y la regulación del principio de subsidiariedad. Bien. Ahora pasamos al segundo bloque, que es las instituciones europeas. El Comité de las Regiones, en primer lugar, el Tratado de Lisboa obliga a la Comisión Europea a consultar a los entes regionales y locales y a sus asociaciones de toda la Unión Europea desde la fase prelegislativa. Es el Comité de las Regiones el que da voz a las autoridades locales y regionales y se halla profundamente implicado en este proceso. Si la Comisión hace propuestas legislativas en alguno de los numerosos ámbitos políticos que afectan directamente a los entes regionales y locales, debe consultar al Comité de las Regiones. La CALRE. La CALRE es la Conferencia de Asambleas Legislativas con Poder Legislativo Europea. Este año, 2012, se cumple el 15º aniversario de la aprobación de la Declaración Fundacional de la CALRE de Oviedo en 1997 y quizás este sea un buen momento para reflexionar sobre los objetivos perseguidos con su creación, así como evaluar el grado de satisfacción en cuanto a su alcance y marcar el camino a seguir en un futuro a corto y largo plazo. La CALRE nace con la misión de profundizar en los principios democráticos y participativos dentro del marco de la Unión Europea, defender los valores y las premisas de la democracia regional y reforzar los lazos entre las asambleas legislativas regionales europeas, cumpliendo de esta forma las máximas establecidas en el Convenio Marco Europeo de 21 de mayo de 1980, firmado en Madrid sobre cooperación transfronteriza entre comunidades o autoridades regionales. Asimismo, uno de los grandes anhelos de la CALRE desde su fundación ha sido el establecimiento de relaciones de cooperación transfronteriza de sus asociados y la participación en proyectos de desarrollo institucional con otras regiones europeas, incluso no pertenecientes al espacio comunitario. En este sentido, para llevar a cabo dichos objetivos, la CALRE tiene diversos organismos. En primer lugar, la presidencia. La presidencia de la CALRE es rotatoria. Cada año, cada 1 de enero, toma posesión un presidente de una región europea distinta y el 31 de diciembre cesa en dicho cargo. El presidente, en el año 2012, la presidencia la ostenta el Parlamento extremeño, que fue elegido en L'Aquila en noviembre del año 2011 por unanimidad de los 74 miembros de la CALRE. En este sentido, el presidente hay que decir que ocupa un papel central dentro de la estructura de la CALRE en cuanto que es el que establece vínculos con otras instituciones, el que promueve la celebración de reuniones, el que promueve la celebración de convenios, establece el orden del día de las distintas reuniones y, por lo tanto, del papel que ejerza el presidente y del interés que tenga en que la CALRE lleve a cabo sus objetivos de forma adecuada, influye mucho en que se avance o no se avance en dichas tareas.
Junto al presidente hay un vicepresidente que es nombrado de forma también nata. Es el presidente del anterior año. Por lo tanto, este año es el vicepresidente es el presidente de la región de los Abruzos, Nazario Pagano, italiano, que tiene su capital en L'Aquila y por eso se celebró allí la última asamblea plenaria. A lo largo del año hay dos órganos distintos que aglutinan a más de un miembro de la CALRE, que son los comités permanentes y la asamblea plenaria. En el comité permanente están representados el presidente, el vicepresidente y un miembro de cada uno de los países representados en la CALRE, que en este momento son Portugal, a través de las Azores y la isla de Madeira, Bélgica, Italia, Gran Bretaña, a través del país Gales y Escocia, Alemania, Italia y España. En este sentido, el comité permanente también acuden con voz y sin voto los presidentes de los grupos de trabajo que luego explicaré qué son y a qué se dedican. En este comité permanente se celebran 4 al año, el último coincidiendo con la asamblea plenaria, y en ello, digamos, se van preparando todas las actividades, se van analizando todos los trabajos que se están desarrollando por el presidente y por la CALRE a lo largo del año y se van aprobando propuestas previas, convenios, propuestas de convenios. Es decir, se va, digamos, estudiando todo el trabajo que se está realizando desde la presidencia en ese año y aportaciones que pueden realizar también otros países, por supuesto. De tal forma que cuando al final del año se celebre la asamblea plenaria, allí se aprueba una declaración institucional que recibe siempre el nombre de la ciudad en la que se desarrolla. La última fue la declaración de L'Aquila, pues este año va a ser la declaración de Mérida. Y en ella se recogen todos esos papeles, todos esos convenios, todas esas actuaciones, todas esas actividades que se han ido desarrollando a lo largo del año, los principios que se establecen. Todo presidente cuando entra establece unos principios a desarrollar, pues se analizan si esos principios que se querían desarrollar se han llevado a cabo, se hace una declaración institucional también sobre asuntos que puedan afectar. Pues por ejemplo, este año se ha dicho aquí que sería conveniente que la CALRE pudiera pedir al Parlamento Europeo que se profundizara en el ámbito de la subsidiariedad, que se le diera otro papel más relevante, pues eso se llevará desde esta presidencia, probablemente se llevará, y si eso es objeto de un consenso, pues se plasmará en la declaración institucional. Es obligatorio, esa declaración institucional tiene que estar presentada como mínimo un mes antes de la celebración de la asamblea plenaria, para que las distintas regiones puedan presentar enmiendas. Se presenta un borrador de declaración institucional, se presenta un plazo de enmiendas y esas enmiendas son luego analizadas en la asamblea plenaria. Digamos, por lo tanto, que esa declaración institucional que se hace anualmente es el mecanismo, es el instrumento fundamental donde se va viendo la evolución de la CALRE a lo largo de estos 15 años. Al principio, como todo órgano, empieza de una forma tímida, se ve más como un órgano de cooperación, de aglutinar, y poco a poco nos vamos dando cuenta que, aunque sea un lema muy antiguo, la unión hace la fuerza, y que ese hecho de estar juntos, de estar unidos, de que la CALRE vaya avanzando cada vez más, hace que seamos un lobby importante y que por lo tanto podamos obtener muchas más cosas que podríamos obtener por separado. Como digo, comités permanentes, que ha habido 4, este año ha habido uno en Bruselas. Siempre tradicionalmente el primer comité permanente se hace en Bruselas y además se hace en la sede, se suele hacer en la sede del Comité de las Regiones, precisamente también como un símbolo. Ellos nos ceden su sede y como un símbolo también de la capital de Europa que se celebra allí, y para vincular que se vea que la CALRE es un organismo europeo y que no es un organismo exclusivamente plurirregional. La segunda se celebró en Innsbruck, también coincidiendo, también se aprovechan a veces eventos internacionales, porque eso provoca también mucha sinergia.
se hacen, al haber reuniones internacionales con muchos miembros de distintas organizaciones europeas, pues se aprovecha para el presidente de la CALRE entrevistarse con ellos, se consiguen compromisos, esto es muy importante, las relaciones humanas son muchas veces los que hacen que se mueva más el motor que no las meras relaciones institucionales o burocráticas. Y el tercero lo vamos a celebrar mañana. Parte de la delegación de Extremadura se va a celebrar en Cardiff a petición de la presidenta del país de Gales, y también es muy importante porque sabemos que Inglaterra y que Gran Bretaña hay muchos euroescépticos, y el hecho de que ellos lo hayan solicitado y de que quieran participar activamente en la construcción europea es un asunto muy importante para poner en el haber también de la CALRE de este año. Aparte de, la Asamblea Plenaria, no lo he dicho, vienen los 74 miembros, 74 representantes de las regiones, que forman en la actualidad parte de la CALRE. Aparte de trabajar en comités permanentes y en Asamblea Plenaria, dentro de la CALRE hay unos grupos más reducidos, que podría ser el ejemplo entre el Pleno y las comisiones dentro de un Parlamento, pues aquí se llaman grupos de trabajo. Grupos de trabajo que se dedican monográficamente a una cuestión. Pueden profundizar más en los asuntos que tratan, y que van presentando a todos los comités permanentes, van presentando el programa de trabajo, van presentando las actuaciones que se van realizando a lo largo del año, para que al final en la sesión plenaria también presenten las conclusiones. Por el reglamento de la CALRE exige que los grupos de trabajo tengan una duración de 1 año. Esto es precisamente para evitar que, para que entre comillas, se pongan las pilas, porque se crea un grupo de trabajo y dice, tenéis 5 años. Y sabemos que muchas veces la naturaleza humana hace que, 5 años, tenemos tiempo para realizar, el primer año nos dedicamos, ya saben que tienen 1 año. Y si verdaderamente en la sesión plenaria acreditan que ha habido dificultades técnicas, dificultades de un tipo, o que los trabajos que se han iniciado no ha dado tiempo a concluirlos, entonces se solicita una prórroga de dicho grupo de trabajo. Incluso ha habido veces que se ha producido la prórroga y se ha cambiado la presidencia de ese grupo de trabajo, porque se ha considerado que era interesante que siguiera ahondándose en una línea de estudio, pero el Parlamento en cuestión, por razones operativas o por cualquier otra cuestión, ya entendía que no quería seguir presidiendo ese grupo de trabajo, y se ha pasado. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el Grupo Subsidiariedad, lo llevaba antes Cataluña, si no me equivoco, y ahora lo lleva Canarias. Los 6 grupos de trabajo que hay actualmente creados en la CALRE, el primero es el de subsidiariedad. Es el que menos voy a tratar, porque ha hablado en extenso ya Ignacio de la cuestión. Lo preside Canarias y, como su propio nombre indica, precisamente está para ahondar en el principio de subsidiariedad y para ver cómo los parlamentos pueden cada vez tener una mayor participación en el mecanismo legislativo europeo. El segundo grupo de trabajo, y lo digo por antigüedad, es el de democracia o democracia 2.0. Lo inició el País Vasco y ahora lo ha transmitido a Baleares. En este grupo de trabajo lo que se intenta es profundizar en los mecanismos para que los ciudadanos puedan tener cada vez más cerca la democracia. Se han hecho experiencias a través de este grupo, se han llegado a hacer experiencias en elecciones de voto electrónico, cómo se puede participar a través de las redes en los debates políticos, etcétera, etcétera. Extremadura, en este sentido, hay que decir que también es muy avanzado en esta cuestión. Me imagino que ya lo sabéis, pero todos nuestros plenos se emiten en directo por Internet, a través de las redes sociales, se puede interactuar, se puede hablar, entre comillas, con un diputado que está interviniendo, o antes de intervenir para hacerle aportaciones, para que le podáis decir, pues en la réplica le puede usted hablar de mi pueblo, que no hay piscina, y están hablando de todo eso. Hoy en día con las redes sociales se permite. En este ámbito, ya digo, se está avanzando. Otro punto, para que veáis que todos los grupos de trabajo son, van a núcleos de problemas que están encima de la mesa. Otro es el del federalismo fiscal. En la actualidad está presidido por la región del Véneto italiana.
Pues no hace falta decir que está encima de la mesa. Sabemos el pacto fiscal que quiere Cataluña, sabemos que Extremadura quiere reivindicar su deuda histórica, sabemos que Andalucía la reivindicó y la consiguió. Es ver cómo se consigue aglutinar o cómo se consigue coordinar lo que es las finanzas estatales con las finanzas regionales. Pues este es un grupo de trabajo que está también creado. Con otro tema completamente distinto, pero también de mucha actualidad, que es el tema de la igualdad de género. Este lo preside, es el más reciente, este fue creado en L'Aquila, lo preside la región del Trentino, italiana, presidida por una mujer, y en este pues se analiza, están todavía en la fase de estudio. Están haciendo un cuestionario con todas las regiones europeas para ver el grado de participación de las mujeres en la vida política, en cuanto a diputados, ayuntamientos, diputaciones. Luego quieren avanzar también en el ámbito de la industria, en el ámbito y una vez hecho ese estudio, pues se hará, probablemente este va a continuar, no ha dado tiempo un año todavía a eso. Luego se harán las conclusiones y se harán propuestas para que la igualdad de género sea cada vez una realidad mayor. Otro grupo de trabajo que lo preside el Parlamento de Galicia es el de modelos institucionales. Uno de los objetivos que he dicho que tenía la CALRE era no centrarse exclusivamente en las regiones, las 74 regiones europeas, sino intentar exportar el modelo europeo a otras regiones, el modelo de la Unión Europea a otras regiones europeas, incluso no pertenecientes al espacio comunitario. Este es el grupo en el que se analiza dicha cuestión. Es decir, es el que sirve para estudiar todos los modelos que hay en los distintos países e intentar exportar los valores que entendemos que sean exportables y que sean buenos para dichas regiones. Dentro de este ámbito se ha constituido un proyecto específico que se llama Twin a Region, es decir, hermanar una región. Entonces se está analizando dentro de todas esas regiones fuera de la Unión Europea cuál puede ser más interesante para iniciar un proyecto de hermanamiento para que pueda venir como incluso a los comités permanentes, a las asambleas plenarias, como observador para que vaya analizando y en el futuro incluso si accede a la Unión Europea pueda incluso pertenecer a la CALRE, para que tengamos, digamos, todo ese terreno ya avanzado. Aquí nos estamos chocando con el problema económico. Hay regiones directamente, se contactó con regiones de Turquía, se ha contactado, y muchas dicen directamente que si les pagas el viaje, que si les pagas, pero que esa es un poco la dificultad que estamos teniendo. Pero como lo mejor es aprovechar las sinergias y aprovechar la buena relación con otros organismos europeos, aquí se ha establecido un convenio con CPLR, que es la Comisión de Poderes Locales y Regionales de Europa, y estamos ahora intentando, a través de un convenio entre esa comisión y la CALRE, que podamos llevar a cabo de forma eficaz este proyecto. De todas maneras, ya ha habido regiones que dentro de este proyecto se han puesto en contacto con la CALRE y a las que se les ha permitido asistir ya como observadores a algunas de las reuniones. En este sentido, por ejemplo, en Bosnia y Herzegovina, la región serbia dentro de Bosnia y Herzegovina nos lo solicitó, se entrevistó con el presidente de la CALRE y estuvieron ya como observadores. Y probablemente, si lo aprueba el Comité Permanente en Cardiff, vendrán como observadores a la Asamblea Plenaria de Mérida. También se han establecido contactos incluso con regiones de fuera de Europa, como la región del Quebec, que está muy interesada también en estudiar la CALRE para ver, si ellos pudieran crear un órgano similar en otras zonas del mundo. El último, y no por eso menos importante, de los grupos de trabajo es el que se denomina de equilibrio rural y urbano. Este fue presidido por Extremadura, lo que pasa que al adquirir la presidencia de la CALRE era incompatible y ahora en la actualidad lo lidera la región de Umbria. Este es un tema muy amplio, equilibrio rural y urbano. Pero entonces, dada la agenda 2014-2020, este año se ha centrado este grupo de trabajo en estudiar la PAC.
cómo la PAC puede repercutir precisamente en ese equilibrio entre lo rural y lo urbano. Aquí Extremadura, por razones obvias, está muy interesada. Se ha elaborado un documento que va a ser estudiado en este comité permanente y que se va a intentar que se eleve a la Comisión Europea para que sean tenidas en cuenta sus recomendaciones. Hay que decir que es muy difícil. Es muy difícil, aquí sí que es muy difícil poner de acuerdo a las 74 regiones de Europa. La agricultura alemana no es lo mismo que la nuestra, la italiana, etcétera, etcétera. Los italianos están propugnando una especie de tarifa plana en el que haya un tope, en el que no haya producción, sino que sea un tope mínimo muy elevado. Eso a Extremadura no le interesa y a España tampoco. Entonces es difícil llegar aquí a equilibrios, pero se está intentando y siempre el diálogo es bueno en temas, aunque sean tan espinosos como este. En cuanto a aparte del grupo de trabajo, otra forma de trabajar es a través de proyectos. La CALRE también lleva a cabo proyectos. Tenemos un proyecto muy interesante ahora porque consideramos que para que haya una buena cooperación debe haber, antes que nada, un conocimiento. Entonces, se está llevando a cabo un proyecto que lo inició el Parlamento flamenco y que consiste, en esencia, que se está recabando información de todos los parlamentos que forman parte de la CALRE. Se va a poner en la página web, si eso se consigue, pues será un hito histórico, que en la página web de la CALRE figuren los 74 parlamentos regionales con sus características desde características políticas, los grupos que los forman, los correos electrónicos, desde eso hasta características económicas, características culturales. Eso, a la hora de un intercambio comercial, a la hora de un conocimiento, eso es fundamental. Se ha iniciado este año, pero la verdad es que está teniendo una respuesta muy buena. En 5 o 6 meses ya tenemos casi 30 personas que nos han dado esa información. Está pendiente de depurar, de buscar un modelo único con el fin de conseguir ese conocimiento. También, porque aquí se ha hablado y aprovecho para decirlo, también hay otro proyecto que es, aquí ya se ha dicho que la COSAC es la asociación que representa a todas las comisiones de asuntos exteriores de los parlamentos nacionales. Pues también en el seno de la CALRE existe en la actualidad un proyecto que está abanderado por la región de los Abruzos de crear una especie de COSAC 2 dentro del seno de la CALRE. Ahora mismo también está en fase se ha enviado un cuestionario a todos los países, similar al que ha enviado Canarias, para que expliquen un poco cuál es el modelo institucional de las comisiones que hay en cada país. Porque no todos los países y no todas las regiones tienen lo mismo. Aquí ya ha habido 2 representantes y han hablado de 2 modelos distintos. Y yo hablaré incluso de otro modelo distinto, ahora de forma, aunque sea rápida. Se ha hablado que el País Vasco tiene una Comisión de Asuntos Europeos prácticamente residual y que ellos entienden que las competencias europeas son transversales. Es decir, viene una competencia europea, pero si es de agricultura debe ir a la Comisión de Agricultura. Si es de industria debe ir a la Comisión de Industria y no se puede centralizar en una sola comisión. En Canarias siguen el modelo contrario. Consideran que debe haber una comisión que aglutine todas esas cuestiones. Y en Extremadura seguimos un modelo mixto. O sea, vamos a ver los 3 modelos. Porque tenemos una Comisión de Asuntos Europeos con un perfil institucional, digamos, y en cambio los asuntos de control del Gobierno en asuntos europeos se llevan a otra comisión, denominada Comisión de Acción Exterior. Eso quiere decir que es complicado a veces decir quién representa. Muchas veces estas dificultades que parecen menores complican a la hora de crear un organismo. Entonces, estamos en la fase en la que se ha acordado que se va a enviar a los presidentes de los parlamentos y que sean ellos, que son los que verdaderamente conocen cuál es la situación institucional en ese ámbito, el que decida qué miembro debe representar. Puede ir, entonces, en ese caso, el presidente de la Comisión de Asuntos Europeos, si entiende que es el más representativo, puede ir un miembro de la mesa, puede ir, pero que sea el propio presidente el que tome esa decisión porque es el que va a conocer. Esto
Esto que parece una tontería, pero esto provocó un retraso de 5 o 6 meses, a veces porque los comités permanentes se reúnen cada 3 meses, no estamos todos los días en contacto, pero ya, afortunadamente, en Innsbruck se desbloqueó y yo creo que en la sesión plenaria, en la Asamblea Plenaria de Mérida, pueda aprobar ya este proyecto de forma definitiva y que en el 2013 pueda ponerse en marcha este organismo. Luego, otro aspecto fundamental es acuerdos de cooperación. Tenemos acuerdos de cooperación con el Comité de las Regiones, pero es un acuerdo de mera colaboración. Desde la CALRE, de la presidencia de CALRE 2012, vamos a intentar que se vaya más allá. Sé que es difícil, pero vamos a intentar que la CALRE tenga un representante en el Comité de las Regiones. Es complicado, pero bueno, tenemos esperanzas puestas porque ahora va a haber un presidente español del Comité de las Regiones y a veces parece que no, pero eso puede desbloquear cuestiones. También queremos que en el Comité de las Regiones, a través de un convenio, se nos dé una sede. Nosotros, la CALRE ahora mismo, por el tema de la crisis, no tiene medios económicos para tener una sede propia en Bruselas. Pero si se nos cediera, cada vez que hemos pedido colaboración, la verdad es que el Comité de las Regiones ha sido, en este sentido, no ha habido ningún problema. Nos cede su lugar de trabajo para que trabajemos, etcétera, etcétera. Pero el hecho simbólico de tener allí una sede, la CALRE, sería también un aspecto muy importante. Y también lo vamos a intentar conseguir. Es decir, en el convenio que tenemos con el Comité de las Regiones queremos profundizar e ir más allá. Tenemos convenio con el CPLR, tenemos convenio con la REGLEG. La REGLEG es donde están representados los gobiernos, es la CALRE de los gobiernos. Tenemos ya convenios. Estamos en negociación y creo que en un mes podemos firmar un convenio también con la ARFE, que es la Asociación de Regiones Fronterizas de Europa. Y, como muy importante, queremos hacer un convenio con el Parlamento Europeo. Nos hemos dado cuenta que hacerlo a través de la presidencia es imposible, porque es muy complicado. Entonces vamos a explorar la vía, y creo que esa puede ser la vía correcta, hacer a través de la Comisión de las Regiones. Y vamos a intentar hacer un convenio, en breve fecha vamos a hablar con los parlamentarios españoles que están representados en dicha comisión, y si se consiguiera un convenio de colaboración con el Parlamento Europeo, eso sí que sería un hito, porque sería tanto como reconocer en el ámbito a las regiones europeas, que nos cuesta mucho trabajo que allí se nos reconozca. En cuanto a la CALRE, pues esencialmente, porque ya casi me queda un cuarto de hora. Pues paso a hablar de el reglamento de la Asamblea de Extremadura. Bien. Comisiones. Dentro de la Asamblea de Extremadura y en general en todos los parlamentos hay, en esencia, dos tipos de comisiones. Comisiones que se les ha venido a denominar legislativas, que sirven en esencia de control, y aquellas otras comisiones que tienen un perfil más institucional y que donde el juego partidista se nota menos. El ejemplo clásico es la Comisión de Peticiones, que todos los ciudadanos pueden acudir a presentar sus quejas por el mal funcionamiento de la Administración, y ahí normalmente pues los grupos parlamentarios representados no ejercen tanto de grupos parlamentarios, una especie de defensor del pueblo en aquellos sitios donde no hay de defensor del pueblo. Entonces lo analizan desde un punto de vista más humano, más institucional. La Comisión del Reglamento, pues lo mismo. Al final se entiende que debe ser una comisión, sirve para reformar el reglamento, y que debe ser algo muy consensuado, donde las posiciones partidistas se notan menos. Y en el reglamento de la Asamblea, frente a la posibilidad de que la Comisión de Asuntos Europeos fuera de control legislativo o fuera con un perfil institucional, se optó porque tuviera un perfil institucional. Entonces, en el artículo 102 dice que la Comisión de Asuntos Europeos conocerá de los aspectos políticos, financieros, institucionales y normativos de las relaciones de Extremadura con la Unión Europea, de la aplicación en la región de sus políticas y de las actividades de las instituciones extremeñas en instituciones o entidades de ese ámbito. Esto es simplemente la declaración de intenciones. Luego vemos ya las competencias.
Y decimos, las consultas formuladas a la Asamblea en el marco de los procedimientos de control del principio de subsidiariedad en los términos de la legislación europea y nacional. Se establece una serie de mecanismos, cómo se lleva a cabo, que los explicaré posteriormente, puesto que el reglamento era muy parco en su regulación y ha sido necesario hacer una resolución presidencial que desarrolle esta cuestión, porque si no, si se hubiera llevado a cabo tal y como estaba establecido ahí, con reuniones de la comisión constantemente, como aquí ya se ha planteado, son 4 semanas los que tenemos para responder, hubiera sido prácticamente imposible. Incluso la resolución que analizaremos ahora posteriormente, hay matices que ha habido que introducir después para agilizarlo todavía más. Pero la resolución ya por lo menos sí va a la raíz del problema e intenta que haya cuanto menos burocracia mejor, para que lo importante es que se resuelvan las cuestiones y no tanto que se prolonguen en el tiempo su estudio. Junto a esto, también se dice que el conocimiento de las iniciativas parlamentarias legislativas y de las de impulso y control del Gobierno regional en este ámbito material, incluida la participación de la Junta en instituciones. Esto no se ha dado el caso, no ha habido ninguna iniciativa legislativa de la Comisión de Asuntos Europeos que se haya referido exclusivamente a asuntos europeos. Por lo tanto, esta es una cuestión que está por explorar todavía. Y la tercera, que es muy importante, también habla de la participación, tampoco se ha dado ningún caso. Y entonces, el número de miembros de la comisión se determinará de conformidad con lo previsto. Entonces, digamos, se le ha querido dar este perfil institucional y tiene 2 vertientes. La Comisión de Asuntos Europeos, desde que se creó, ha tenido 2 ámbitos de desarrollo. Uno, de solicitudes de comparecencias, pero voy a leer, tengo por aquí el listado de comparecencias, para que os hagáis una idea de el perfil que se le ha querido, al que se ha querido dotar a esta comisión. Pues a esta Comisión de Asuntos Europeos, en la 7ª legislatura, vino la señora Mercedes Bresso, que es en la actualidad todavía presidenta del Comité de las Regiones de la Unión Europea. Vino don Jaime Rosell Granados, aquí presente, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, para hablar de la proyección exterior de la universidad. Vino la vicepresidenta primera de la Junta de Extremadura, director general de la Fundación Ciudadanía, vicerrector de Relaciones Institucionales, Susana del Río, experta en Derecho Comunitario, director de Comunicación del Parlamento Europeo, directora general de Acción Exterior, director general de la Función Academia Europea de Juste, secretario general de la ARFE, director de la Oficina de la Comisión Europea en España. Es decir, personas, se le quiso dar a estas comparecencias un perfil informativo. De hecho, había el pacto, algunas personas que podían estar vinculadas, como la vicepresidenta y portavoz de la Junta de Extremadura, a una cierta opción política. Pero desde el primer momento existía el pacto, y se cumplió a rajatabla, de que a esta comisión no se venía a hacer política, se venía a solicitar información. Las comparecencias se hacían con un perfil absolutamente institucional, que la comisión recibiera información, que se dijeran las actividades que se estaban haciendo en el ámbito de cada una de estas competencias. Incluso se era mucho más flexible con los tiempos. Normalmente se le suelen dar 30 minutos al compareciente, pues aquí se le decía que dentro de unos límites, pero podía hablar, porque lo que se trataba era que los grupos parlamentarios y que la ciudadanía extremeña, en definitiva, obtuviera la mayor información posible sobre asuntos europeos. En la actual legislatura, con el mismo espíritu, han venido ya María Auxiliadora Correa, eurodiputada del PP, y un eurodiputado también del Grupo Parlamentario Socialista, Alejandro Cercas. En este sentido, por lo tanto, se dotó de ese perfil institucional. Y al dotarle de este perfil institucional, que fue el cauce que se siguió, no quedaba carente, digamos, el aspecto de control político. El aspecto de control político, el hándicap que tiene al no haberlo querido incluir en esta comisión, es que tiene que haber otra comisión que la lleve a cabo, que en este caso es la Comisión de Acción Exterior, Juventud, Deportes, que es la que lleva un poco todos los aspectos que lleva la vicepresidencia de la Junta en la actualidad. Y ahí es donde ya sí se hace el control, donde se hacen preguntas, donde se pregunta a qué se destina el dinero que se gasta en tal cuestión. Es decir, ahí ya es un control, digamos, más político. Pero existe este pacto de que en la Comisión de Asuntos Europeos ese control
no se lleva a cabo, por ese perfil institucional al que se ha querido dotar. Y el segundo aspecto que se lleva a cabo, que se analiza en la Comisión de Asuntos Europeos, son las cuestiones relativas al análisis del principio de subsidiariedad. Como ya dije, era insuficiente la regulación que se hacía en el reglamento y ha sido necesario establecer una resolución presidencial que desarrolle estas cuestiones. En esencia, bueno, os lo explico. Hay dos vías para que entre una consulta de subsidiariedad, sobre el principio de subsidiariedad. Una directamente del Comité de las Regiones, que al principio era la única vía que existió hasta que se creó la Comisión Mixta para la Unión Europea en las Cortes Generales, y las que proceden de la Comisión Mixta de las Cortes Generales. Las dos llegan por el mismo procedimiento, llegan por el procedimiento por correo electrónico. Y dan un plazo, el Comité de las Regiones te establece un plazo determinado, te dice tal día, y el grupo, la Comisión Mixta son 4 semanas. Entonces, con carácter inmediato, lo recibimos en la actualidad un técnico jurídico, María Eugenia Romero, que ha estado aquí en la jornada, y lo recibo yo como secretario general de la Cámara. Entonces, inmediatamente, el primer paso que damos es un paso puramente técnico y en 24 horas, diligente, con la máxima celeridad, es analizar si dichas consultas entran dentro de la competencia de Extremadura. Porque aquí han llegado consultas pues sobre cascos, sobre embarcaciones con casco de doble calado. Obviamente para Extremadura pues no. O las negociaciones que se están haciendo con la República de Uzbekistán, pues tampoco creo que nos afecte mucho. Incluso la curiosidad es que hay parlamentarios que si nos dicen, bueno, pues aunque sea como curiosidad lo quiero analizar. Hay cuestiones más espinosas, como se ha dicho aquí, que a lo mejor adquieren de un estudio más detallado para determinar si son o no son competentes. En ese caso, pues hay que analizarla más a fondo, como pueden ser cuestiones relativas a procedimientos financieros, procedimientos de divisas, etcétera, etcétera. En ese caso, de todas maneras, si ya tras un análisis lo más exhaustivo que puede, tenemos dudas, siempre ante la duda, mejor lo mandamos y que sean los propios diputados los que muchas veces nos digan, pues lo hemos analizado y por más vueltas que le damos no hay nada que decir sobre esta cuestión y que sean ellos los que decidan. Una vez que se ha hecho esa selección previa, se envía, nosotros el primer paso es enviarlo a los grupos parlamentarios, porque los portavoces de los grupos parlamentarios tienen la obligación de nombrar ponentes. Es decir, nombran a una persona determinada que es la que va a hacer el procedimiento de subsidiariedad, la que va a hacer el estudio. Se transmiten además entre ellos quiénes son de cada uno de los grupos, porque se tienen que poner de acuerdo para emitir un dictamen. Se emite un dictamen, no 3 dictámenes, eso desde el primer momento se lo pusimos muy claro. Si al final no hay un acuerdo, se vota por el voto ponderado. El voto ponderado quiere decir que cada representante de los grupos parlamentarios tiene tantos votos como parlamentarios tiene su grupo. Entonces, si no se ponen de acuerdo, el del PP, Izquierda Unida, están de acuerdo en un aspecto del dictamen y el del PSOE no, se enviaría el del PSOE y el de Izquierda Unida. Si fuera Izquierda Unida y el PSOE, pues también obtendrían mayoría, es decir, 33-32 en la actual situación. Por lo tanto, digamos que, salvo la situación PSOE e Izquierda Unida, siempre el PP. Hay que decir que suele haber consenso, son cuestiones muy técnicas, no hay mucho debate político y suele haber consenso. Incluso hay grupos que por Izquierda Unida, por razones materiales, al tener solo 3 diputados, tienen más dificultad a veces para emitir su dictamen y suele adherirse al dictamen que han emitido los otros 2 ponentes. Para evitar que esto se dilatara mucho, en esta resolución digamos que el cauce adecuado sería que una vez emitido ese dictamen fuera la Comisión de Asuntos Europeos la que la aprobara. Pues lo que se ha producido es una delegación automática en esos ponentes. Y solo si esos ponentes entienden que
como decía aquí, hay que sacar tarjeta amarilla porque se vulnera el principio de subsidiariedad, o hay un asunto muy espinoso en el que verdaderamente no hay un acuerdo y ya se manifiestan absolutamente imposibilitados de llegar a un acuerdo, entonces lo comunican y en ese caso sí se reuniría la comisión y sería la comisión la que tomaría la decisión. Un aspecto que se me ha olvidado también en el tema de la agilidad es que todos los documentos parlamentarios que entran en la Cámara hay un trámite previo que es la calificación y admisión a trámite por la mesa de la Cámara. Todo documento que no haya sido calificado y admitido a trámite es como si no existiera para la vida parlamentaria. Pues aquí, dada la agilidad, esa calificación y admisión a trámite se le ha concedido al presidente en lugar de la mesa, precisamente para agilizar estas cuestiones. Una vez que se ha enviado a los grupos parlamentarios, en el mismo día también se envía al Gobierno, también para que informe y, digamos, para que pueda, en su caso, los diputados acudir al Gobierno si necesitan alguna ayuda técnica. La cooperación es total. Hay que decir que todos los dictámenes que se le han pedido a la Junta, absolutamente en todos, nos han contestado. Y nos han contestado en plazo. O sea que en eso el País Vasco estaba contento. Nosotros también estamos muy satisfechos con el grado de implicación que tiene la Junta de Extremadura a la hora de responder a las cuestiones sobre la subsidiariedad. Me parece que aquí han dicho, nosotros el año pasado tuvimos, no es por poner excusas, pero el año pasado tuvimos menos respuestas por la cuestión de las elecciones. Hubo un periodo entre abril y octubre, noviembre, que prácticamente no pudimos contestar a ninguna. Primero por las elecciones, no había grupos parlamentarios, había diputación permanente, entonces el mecanismo decayó. Luego, pues entre la votación de investidura, que conocéis de sobra que se dilató en el tiempo más de lo habitual, pues, al no haber unas mayorías absolutas, hubo que hacer unas negociaciones. También ya, pues, julio, agosto, prácticamente. Agosto no es mes hábil. Septiembre, mientras se estableció el mecanismo, pues empezamos a hacer las primeras consultas. Las hicimos del periodo de enero a abril, pero luego ya cuando los nuevos diputados, hubo que explicarles el mecanismo, hubo que todo, mientras empieza a funcionar, pues cuando quisimos empezar a responder las primeras era octubre, noviembre. Además, al principio muchas no las contestaban fuera de plazo, y decíamos, es que fuera de plazo las podemos enviar pues a título anecdótico, pero no nos las van a coger, ni siquiera las van a estudiar. Entonces ya cuando nos quisimos poner en marcha, pues eso, octubre, noviembre, y por eso hubo 27 en todo el año y este año en cambio tenemos 21, porque hay que decir que este año está siendo absolutamente eficaz el trabajo de los diputados. Yo siempre explico que tú puedes crear una oficina maravillosa, puedes crear a 10 técnicos que lo estén analizando, la Junta de Extremadura puede estar volcada en la cuestión, pero si los diputados, que son los que tienen que emitir al final del dictamen, no están implicados, como chocar contra una pared. Y aquí la verdad es que están implicados. La Comisión de Asuntos Europeos está muy interesada, todos los meses se informa sobre la subsidiariedad. Cuando oyen un asunto que no ha llegado en plazo se preocupan. ¿Y por qué no ha llegado a plazo? Pues vamos a mejorar todavía el mecanismo para que que se ha presentado fuera de plazo no ocurra. Entonces, esa es una labor fundamental, es una labor pedagógica y yo creo que aquí esa labor pedagógica está bien hecha y están asumidos. Nos falta por hacer el análisis de la eficacia. Todos sabemos que la eficacia a lo mejor no es muy útil, pero yo, profundizando en algo que dijo Montserrat, frente a lo mejor a esa eficacia, que todavía no la vemos real, sí existe esa labor pedagógica, de que los diputados estudian los temas, les sirve para presentar a lo mejor propuestas de resolución o propuestas de impulso o propuestas de pronunciamiento, porque han estudiado un tema y dicen, pues es verdad, no había caído yo en esta cuestión, acuden a los eurodiputados, yo creo que se genera un debate al final político, social, sobre algunas cuestiones que nos pasarían completamente desapercibidos y que por estos mecanismos se permite su estudio y su análisis. Me parece que ya es la hora, ¿no? Luego, también quería comentar, porque se habla aquí mucho en el ámbito de la cooperación, pues también es un aspecto importantísimo y que aquí en el Parlamento lo hemos entendido, la cooperación entre distintas instituciones.
La Asamblea ha establecido distintos convenios de cooperación con la Junta de Extremadura. En concreto, se firmó un acuerdo, un protocolo de actuación con la Oficina de Extremadura en Bruselas de 1 de octubre de 2008, otro de 9 de mayo de 2009 para el desarrollo de actividades de información y comunicación europea, e incluso la Asamblea tuvo un becario en la Oficina de Extremadura en Bruselas para llevar a cabo diversas actuaciones y apoyo técnico al Parlamento de Extremadura en dicha sede. Yo creo que ese es el camino, la colaboración entre instituciones, el que si vamos individuales, si vamos aislados no vamos a conseguir nada, y ahondando en ese camino es en el cómo conseguiremos que nuestra voz se oiga en Europa, conseguiremos que Extremadura, que yo creo que se ha vuelto europeísta por la fuerza de los hechos, a lo mejor no éramos europeístas, pero cuando hemos visto el cambio que se ha producido en Extremadura con los fondos de cohesión, cuando hemos visto carreteras, hemos visto que el dinero que venía de Europa se plasmaba en un cambio importante dentro de las estructuras de Extremadura, yo creo que al final una región tan pequeña como Extremadura en el cómputo global, al final es una de las que tiene mayor implicación en el ámbito europeo. Y de hecho, creo que ese ha sido un poco el símbolo y lo que nos movió. Es un reto importante, aquí tenemos a la vicepresidenta, el trabajo que supone llevar una cámara a diario, llevar todas las actividades y además llevar la presidencia de la CALRE y la Secretaría General de la CALRE. Pero entendimos que era un reto muy bonito, muy importante, y era una forma también de poner a Extremadura en el mapa, poner a Extremadura en Europa, y que incluso todos los que han venido de fuera vienen encantados de nuestra tierra, lo conocen, aprenden a difundir, y estamos convencidos que las 74 regiones que vengan en Europa, aparte de los acuerdos políticos que serán muy importantes que se lleven a cabo, servirá para que Extremadura sea cada vez más conocida, que al final también es muy importante. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, Javier, por exponer de una forma tan práctica y tan explícita el trabajo que desarrollan nuestros diputados aquí en la Asamblea en el tema de relaciones con Europa, ¿no? Y todo el tema de subsidiariedad. Yo quiero invitar al señor Navarro que suba para comenzar un debate. No tenemos mucho tiempo. Y yo me gustaría que ustedes participaran de una forma decidida, porque no solo las preguntas que le quieran hacer a los ponentes de esta mañana, sino que también nos gustaría recibir un poco de feedback suyo, ahora que ha terminado el curso, que se han debatido temas, yo creo que muy importantes para Extremadura, para nuestra región, sobre los puntos de vista de si más Europa desde el Parlamento autonómico o más Europa desde el Gobierno central. A mí me gustaría recibir un feedback suyo, yo creo que a los ponentes también, porque yo creo que cuando uno da un curso, pues cuenta todo lo que sabe, pero también podemos aprender mucho de lo que ustedes, que han estado ahí 3 días, nos puedan aportar. Yo les pediría que rompieran un poco la timidez inicial de comentar y que nos ayudaran a tener ese feedback que nos permita aprender todos. Abro el turno y les animo. Yo creo que si alguien rompe el hielo, pues ya... Bueno, tenemos a alguien que rompe el hielo. Enhorabuena. Traer un micro. Gracias. Buenos días. Mi pregunta va para el señor Ciriero, y la pregunta es si cuando sale una propuesta de la Comisión Mixta de las Cortes Generales, ¿cuál es el procedimiento de criba que se utiliza en la Asamblea? Es decir, si llega directamente a la Secretaría General, o va al presidente, o va a la mesa. Y luego la segunda, que continúo con la anterior, es... a ver si lo tengo por aquí. Si todas las propuestas se le envía un escrito a la Junta de Extremadura para que responda, para que informe, si se envían todas las resoluciones de esas comisiones. Gracias.
Sí, vienen directamente a... Vienen directamente a Secretaría General y por delegación mía a un técnico que colabora conmigo, pero vienen directamente a la Secretaría General. De hecho, vienen la propuesta y luego todos los lunes viene un resumen de las que han venido la semana anterior por si ha habido algún problema, para que también lo tengamos claro. O sea que ahí, y la verdad es que muy rápido y muy bien. Nos dan las 4 semanas sin problema. La primera criba es puramente técnica y lógica. Es decir, sobre competencias en el ámbito de, como ya he dicho antes, de buques marítimos, pues Extremadura no tiene competencia. Sobre relaciones con Uzbekistán no tiene competencia. Hay algunas que pueden tener dudas, pues había habido una recientemente que era sobre transporte transfronterizo de animales de compañía. Pues lo estuvimos estudiando y al final decidimos que sí, porque ahí podía entrar también cuestiones veterinarias, y entonces, pues, aunque estaba dudoso, pues decidimos que fueran los parlamentarios los que en su caso informaran o no informaran. Entonces, en indubio, pro aceptación, digamos. Cuando está muy claro, pues eso. Y aún así, como dijo Ignacio, a pesar de ese criterio que no es muy estricto, por lo menos 10 o 12 cada 2 o 3 meses no se tramitan. Que ya digo que muchas veces, porque nosotros esa información se la damos a la comisión, le decimos esta y por estos motivos. Y a veces nos dicen, pues mira, aunque esto efectivamente no somos competentes, pero nos apetece estudiar el tema, mandarnos el dossier. Y lo estudian y lo analizan. Con respecto al gobierno se envían todas, pero hechas esa criba. O sea, las que cribamos nosotros, esas quedan en un cajón. Y se informa a la mesa del Parlamento, que también hay que informar, eso no lo he dicho, pero cada 3 meses hay que informar a la mesa también de estas cuestiones, y se llevan a la Comisión de Asuntos Europeos para informar sobre esas que no han... Y las que ya sí han accedido son las que se envían a la Junta, para que informe. Y en su caso a veces tenemos constancia que los diputados directamente también acuden a la Junta para pedir información sobre algo que se les escapa un poco. ¿Vale? ¿Es por ahí? Sí. Ahora. Se ha hablado de que hay una crisis importante, hay una crisis, todos la sabemos, ¿no?, tipo económico, y que esto va a afectar directamente a la arquitectura europea y a la situación de Europa. Es decir, o bien damos un salto adelante en una mayor integración de todo tipo, y por lo tanto Europa se reforzaría en ese sentido, o bien la crisis podría llegar a romper algunos de los mecanismos que se han implementado en la Unión, entre otras cosas el euro, la propia moneda única, que es el elemento básico y fundamental, ¿no? Esta es la situación en la que estamos ahora mismo, en esta coyuntura. Entonces, ¿cuáles son las tendencias que hay ahora mismo presentes en esta evolución o en ese salto hacia adelante? ¿El papel de las regiones se reforzaría, sería más intenso? Habría que reforzar todo el entramado institucional en las cuales las regiones, como representantes más directos de la ciudadanía y por lo tanto más elementos más directos de la participación ciudadana y de la democracia, estarían más presentes en las decisiones políticas, o bien se van a incrementar los elementos de centralización y jerarquización, en definitiva, de las instituciones europeas. Yo lo que he visto, por ejemplo, en las últimas declaraciones del gobierno español, del actual gobierno de derecha, es que hay una tendencia hacia una mayor centralización o una recentralización del Estado autonómico, ¿no? Lo hemos visto en el hecho de que, por ejemplo, los ayuntamientos pueden perder más competencias, las mancomunidades se van a dejar un poco marginadas con respecto a las diputaciones provinciales, etcétera. Entonces, a nivel europeo ¿es esta la tendencia predominante? ¿Hay otras? ¿Cómo está la cosa? Bueno, la verdad, me voy a pronunciar de una perspectiva puramente personal. Como lógico, yo no me dedico a la política, quiero decir, no lo digo como una excusa, quiero decir, sí que tengo mi opinión personal,
Pero también es verdad que estamos en un momento que podemos decir que es una auténtica encrucijada, ¿no? Nos encontramos en un cruce de caminos y, por lo tanto, cualquier respuesta es aventurado darla en el sentido de que pueda ser confirmada. Yo creo que no se sabe a dónde vamos, sinceramente, en mi opinión personal. O sea, quiero decir, en estos momentos no podemos decir que haya un modelo definido hacia el que vayamos, para empezar. Sí puedo decir también algo, eso sí que me toca profesionalmente, cuando se hizo la propuesta, el plan de trabajo para el grupo de subsidiariedad de la CALRE, precisamente una de las cuestiones de las que se partía era darle un nuevo enfoque a la cuestión de la subsidiariedad, enmarcándola en el contexto de crisis económica en el que nos encontramos. Y claro, ¿cómo podemos conectar ambos conceptos o ambas situaciones? Defensa del principio de subsidiariedad, que en definitiva es la defensa de las competencias más próximas al ciudadano desde la perspectiva institucional, por tanto defensa de las competencias autonómicas y locales en el caso de España, frente a la crisis. ¿Cómo se conecta eso? ¿Qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho. El presidente del Parlamento de Canarias, y así luego quedó ratificado en el comité permanente de la CALRE, yo creo que con buen criterio se planteaba, bueno, ¿qué está pasando en Europa ahora? En este contexto en el que hay una renacionalización, una centralización en el proceso de toma de decisiones europeo, esto no es nada que me inventé yo, ya se dijo ayer, efectivamente, el tándem Merkel y Sarkozy ha supuesto que las decisiones o grandes decisiones en ámbitos muy importantes se han precocinado y luego se han ratificado formalmente por las instituciones europeas, pero obviamente en un proceso que ha sido criticado o al menos cuestionado desde la academia y desde una serie de autores. Entonces, en ese contexto nuevo sí que yo veo que hay un peligro para el hecho regional en la Unión Europea, en estos momentos. Aunque solo sea porque ya el centro de atención o el pequeño centro de atención que el Tratado de Lisboa puso en el hecho regional, repito, pequeño centro de atención con el reconocimiento al principio de subsidiariedad y a la participación en los parlamentos regionales, lo decía también yo antes, en estos momentos es una cuestión muy secundaria. Ahora lo que se trata es salvar el euro, promover el crecimiento europeo a nivel económico y, bueno, ahora mismo la defensa de los hechos regionales en Europa queda en un segundo plano. A mí me parece sinceramente que es eso. Ahora, también reitero que, de mi punto de vista, es una tarea, es una bandera que no debemos las regiones europeas abandonar, ni mucho menos. Es decir, una cosa es que tú te adaptes a las circunstancias en estos momentos y que determinadas reivindicaciones queden ahí latentes, pero en cuanto a las circunstancias económicas, si hay suerte, no sé cuándo, pero en algún momento imagino que esto tiene que mejorar. Hay que recuperar, incluso impulsar de nuevo el reconocimiento y poner en valor a las regiones en Europa. Es fundamental. Porque, por las razones que dije antes, porque eso supone más democracia. Más Europa se hace también con las regiones y eso supone más democracia, más proximidad ciudadana. Por lo tanto, más eficacia en la toma de decisiones. Por eso cuando ayer se cuestionaba un poco el mecanismo de subsidiariedad por parte de algún representante, tocayo mío, y al que le tengo mucho aprecio, bueno, es una opinión personal, yo no lo comparto, lo dije ayer aquí. Yo creo que una cosa es la eficacia, que es un valor a tener en cuenta. Es verdad que a lo mejor 100 y pico parlamentos participando en un proceso complica desde el punto de vista procedimental, puro y duro, la toma de decisiones, pero es que hay otros valores a tener en cuenta. Evidentemente. Es que, claro, entonces no ampliaríamos la Unión porque los procesos se van complicando cada vez más. Pero es que lo que tenemos que poner en la balanza es qué nos aporta eso. ¿Qué aporta el hecho de que los parlamentos regionales, que son los que están al lado de los ciudadanos, los que saben detectar cuáles son sus necesidades, las políticas más adecuadas, las medidas más correctas, eso aporta un valor añadido a la Unión? Es innegable. Por tanto, yo ahí no estaba de acuerdo. Es verdad que el escenario no es bueno. En estos momentos quizás haya que estar ahí un poco en una lucha un poco más sorda, pero en ese sentido yo creo que la CALRE, conectando un poco con lo que decía Javier y algunas cuestiones que él ha comentado, que yo desconocía además, yo creo que se está caminando en la buena dirección. Se tiene muy claro cuáles son los objetivos y en función de las circunstancias pues se van impulsando unos con los que a lo mejor se consiguen más resultados. Por ejemplo, esto del Parlamento Europeo, que siempre lo hemos defendido, al menos nosotros nos parece una buenísima idea. A lo mejor no consigues una oficina del Parlamento Europeo, porque a lo mejor ni lo estás pidiendo, pero sí empiezas ya a entablar unos contactos que en el futuro seguramente fructifiquen. Es mi opinión personal y seguramente solo la comparto yo, pero bueno, lo quería decir en todo caso. Gracias. Muchas gracias. Bien, yo quería agradecer a los dos ponentes, una lástima que Monse se haya tenido que ir, porque también a ella, las ponencias de esta mañana, porque, bueno, yo al final, cuando se decidió hacer este curso,
A mí me interesaba muchísimo que, en fin, por lo menos las personas que íbamos a participar como oyentes, nos quedase claro lo que era la CALRE, que yo creo que es algo que en Extremadura, hasta que no ha ostentado la presidencia, era un órgano del que no se tenía absolutamente, se desconocía, o al menos en lo que a mí me consta, de hecho nos explicaba en la Facultad de Derecho, por ejemplo, es decir, era algo que nos explicaba. Yo creo que ha quedado muy claro que la CALRE lo que es al final es un lobby. Y todos sabemos lo que son los lobbies, y no hay que tener miedo a hablar de lobbies cuando es algo que en democracias tan consolidadas como la norteamericana están perfectamente asumidos, que cumplen su papel dentro de lo que es la política, porque también los ciudadanos, que son los que conforman los lobbies, llámense empresarios, consumidores, etcétera, etcétera, también de esa manera pueden participar de manera mucho más directa en la toma de decisiones. Con lo cual creo que es importante el papel que cumple la CALRE. Evidentemente, pues puede no gustar a los políticos, sobre todo no le gustará a los políticos cuando los políticos son oposición. Es decir, este tipo de órganos le gustan a uno cuando es político, cuando ese órgano le da la razón. Cuando el lobby tiene unas posturas, unas tomas de planteamiento distintas a las que ellos defienden, pues evidentemente el lobby se convierte en algo incómodo. Y yo en ese sentido comparto plenamente la opinión tuya, Nacho. Yo creo que este tipo de órganos son necesarios porque son necesarios que haya mucha más democracia. Es verdad que la construcción europea está siendo intergubernamental. Yo creo que las regiones tienen mucho que decir. Y en ese sentido, una pregunta que hago a dos técnicos no políticos, que hago a dos técnicos. Uno que está trabajando ahora mismo desde la presidencia de la CALRE, otro que está trabajando desde uno de los grupos de trabajo de la CALRE, en este caso el principio de subsidiariedad. Claro, la CALRE es un lobby, y ahora mi pregunta es, ¿existe dentro del lobby lobbies? Y me explico. Yo antes preguntaba a Nacho, digo, bueno, hay 6 grupos de trabajo, ¿quién determina quién compone esos grupos de trabajo? ¿No? Es decir, están representados todos los países, y dentro de los países, ¿quiénes? Porque en el grupo de trabajo de principio de subsidiariedad yo sé que está representado el letrado del Parlamento Canario, pero no sé si hay alguien del Parlamento Vasco, o hay alguien del Parlamento Catalán, o por el contrario, lo que están son los italianos. Es decir, por un lado eso, puede haber lobbies dentro del lobby, y por otro lado, ahora que estáis ostentando Extremadura la presidencia de la CALRE, mi pregunta también es, ¿los países hacen de lobby dentro del lobby? Es decir, ¿hay una política común en este sentido de todos los parlamentos autonómicos españoles cuando se tienen que decidir cosas dentro de lo que es la CALRE? ¿O por el contrario, cada parlamento autonómico, en este caso español, puede llevar una postura distinta? ¿Intentáis consensuar posturas? Porque claro, eso supongo que también os hace más fuerte. Hombre, se trata con esta pregunta de que seáis políticamente incorrectos, porque repito, no sois políticos sino técnicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo funcionáis dentro de lo que es la propia CALRE? En cuanto a cómo se constituyen los grupos de trabajo, es voluntario. Un parlamento asume la presidencia y todos los que quieran pueden apuntarse. Sí, y todos los que quieran pueden apuntarse. Entonces, no, si uno manifiesta mucho interés, 7 españoles y ningún italiano, pues sería 7 españoles y ningún italiano. No hay preconstituido que haya que haber 3 españoles, 3 italianos, 3. Entonces, en función un poco de la temática, eso se desarrolla en un sentido o en otro. Cuanto a lo que tú dices, pues sí, hay lobbies, y sobre todo con el tema de la PAC. Pues el tema de la PAC ha sido muy polémico porque nos han emitido desde Umbria un documento que nos dijeron ha sido consensuado por el grupo de trabajo, y resulta que no había sido consensuado por el grupo de trabajo. Era elaborado por técnicos italianos. Nosotros intentamos introducir enmiendas, no nos las aceptaron porque decían que no eran formalmente adecuadas. Al final, ¿qué ha ocurrido? Pues no hemos podido asumir como un documento del grupo de trabajo, no se ha podido enviar a Bruselas porque estaba muy sesgado por la postura italiana. Esos son fallos es un fallo, por ejemplo, de esas personas, porque debe ser una postura consensuada, y para eso hay enmiendas y para eso. Entonces sí, a veces se pueden producir esas tendencias. Por ejemplo, ahora nos está costando mucho trabajo por la actual línea que Alemania se implique. Ahora mismo en Alemania hay 3 Länder, Baden-Württemberg, Berlín y Baviera, que están muy implicados en la CALRE, pero el resto no, por
las circunstancias, por las circunstancias políticas, por lo que sea. Entonces, pues se nota ese euroescepticismo ahora mismo alemán, pues se está notando un poco en la CALRE. Más cuestiones. Planteabas también la posibilidad de la unión. Hay dentro de, digamos, antes de cada comité permanente y sobre todo antes de las plenarias se reúne la COPREPA. La COPREPA es la conferencia de todos los presidentes de parlamentos autonómicos y allí se consensúa una postura común. Se lleva un documento, se hacen aportaciones y una vez que se ha consensuado ese documento, la voz española es única ante la CALRE. No desconozco lo que se hará en otros lugares, pero me imagino que será algo similar. Y luego pues están las posturas de acuerdo. En la anterior los italianos proponían que fuera un alemán el que presidiera la CALRE para el 2012. En cambio se llegó a un acuerdo para que fuera un español y al final Italia lo apoyó. O sea que también luego hay equilibrios de poder, hay como en toda organización. Sí, bueno, por aportar algo más, yo he participado o asistido a reuniones de la CALRE desde dos perspectivas. Una, la legislatura que fui secretario general, asistí a los plenarios de la CALRE y bueno, como la historia hay una historia escrita y hay una intrahistoria, en la CALRE también hay digamos, hay unas reuniones formales y luego hay, digamos, unos corrillos, como tú bien dices, una forma de dar. Entonces, bueno, ahí te das cuenta un poco y además muy ilustrativo, ¿no? De varios factores. Yo no soy capaz ahora mismo de extraer consecuencias porque la verdad es que asistí a 3 plenarios y luego ya me he desconectado. Es verdad que ahora retomo un poco el tema con el grupo de trabajo. Pero, hombre, sí es verdad que lo que dice Javier, a nivel del Estado español, yo creo que se está haciendo muy bien. Yo creo que es un acierto el trabajo previo de la COPREPA. Porque con independencia de que haya distintas formaciones políticas al frente en función de las mayorías parlamentarias, al frente de cada uno de los parlamentos autonómicos españoles, lo cierto es que yo creo que COPREPA es un ejemplo precisamente y además ha sido resaltado por los propios intervinientes, eso lo he oído yo manifestado por presidentes de parlamentos autonómicos, que quizás COPREPA es uno de los foros donde más se demuestra que en política también se puede llegar a acuerdos. Es decir, formaciones políticas nacionalistas, junto con socialistas, populares u otras formaciones, llegado el caso, han sabido llevar a buen entendimiento temas que luego, en una lectura de política interna, podían tener un componente bastante más conflictivo, ¿no? Por lo tanto, es muy importante destacar esa labor. De hecho, como bien decía Javier, previa a las reuniones de los comités permanentes de CALRE, ya se ha institucionalizado también una reunión previa de COPREPA. Yo creo que eso es muy interesante porque también se prepara el trabajo para la reunión de CALRE, se liman los puntos de vista discrepantes que pudiera haber, si es que los hubiera, sobre todo se da una imagen de unidad. Y luego ya eso de la perspectiva del funcionamiento de los parlamentos autonómicos, por lo tanto, algo en positivo. En cuanto ya al funcionamiento de CALRE, eso ya es otra cosa. Porque, claro, es que nos encontramos con estados de muy diversa naturaleza, nos encontramos con la dicotomía Europa del Norte, Europa del Sur, con mentalidades también distintas. No es lo mismo el pensamiento de un alemán o un austriaco que un italiano o un español. Las cosas son así, no son tópicos. Las formas de funcionar tampoco son las mismas. La problemática en los distintos estados no es la misma. Y, bueno, a pesar de todo, la CALRE camina, que es lo importante, ¿no? A pesar de todo, se sacan adelante declaraciones, ¿no? Otra cosa es que, claro, si uno coge las declaraciones, esto ya es una opinión personal mía, ¿no? Si uno lee las declaraciones de la CALRE, a mí yo lo que he hecho en falta es un poco más de valentía en las declaraciones de CALRE. Es verdad que se llega hasta donde se llega, porque es una decisión de consenso. Y es verdad también que en los últimos tiempos se van añadiendo, a través de una práctica yo creo que novedosa, se van añadiendo como anexos a las declaraciones finales en las que se hacen pronunciamientos ya parciales, ¿no? Pero sí es verdad que las declaraciones históricas de CALRE yo veía unos temas recurrentes que se repetían. Y eso iba en contra la propia supervivencia o autoafirmación de CALRE como organización. Porque llegaba un momento, además lo puedes leer por escrito, hay varios trabajos de compañeros que han escrito sobre la CALRE y han analizado la historia de la CALRE y demás. Se veía ya un cierto hastío, ¿no? Llegó un momento en el que parece que había un estancamiento. Yo creo que eso se ha superado ya. Veo a la CALRE como una organización más dinámica, sinceramente, a pesar de todas las dificultades, digo, porque repito, ahí están desde las Islas Holland hasta Gales, que puede tener en un régimen institucional muy distinto, las Islas Azores en un contexto también, o Madeira, que no tiene nada que ver, o sí,
con una problemática insular a lo mejor equivalente a la de Canarias, pero que no tiene que ver con la de un territorio como Extremadura. O sea, hay muchas sensibilidades distintas. Pero repito, yo personalmente pienso que últimamente, no solo este año, que también, pero quizás en una perspectiva más amplia de 3 años así, yo creo que se está trabajando bien, se están orientando bien los asuntos y se están impulsando medidas correctas. ¿Es un lobby? Por supuesto que lo es. Yo nunca he entendido la palabra lobby a lo largo de toda mi formación, como tú bien decías, legislación norteamericana, la Lobbying Act, por ejemplo, que institucionaliza los lobbies, no hay ningún problema. En España es verdad que se asocia al concepto de corrupción política, clientelismo y demás, pero es un tema que está superado. Por supuesto que es un lobby. Lo que pasa es que es un lobby institucionalizado, en el sentido de que forman parte de esa asociación entes, poderes públicos, ¿no? Desde ese punto de vista, ojalá incluso estuviera institucionalizado al máximo nivel en un tratado tipo Lisboa. Por cierto, la cosa que sí que está mencionada en el Tratado de Lisboa, cosa que no está CALRE. Y por último, tú también lo decías, ¿no? Hablabas de lobby. El problema que ha tenido CALRE, yo creo, y que siempre tendrá, es el que, claro, los ejecutivos regionales también quieren encontrar su espacio, es lógico, y deben tener su espacio en el proceso interno del propio Estado para ser oídos y buscar órganos multilaterales o bilaterales de relación con el Estado. Se hablaba ayer también de este tema. Y claro, la posición de los parlamentos frente a eso, en un momento histórico de crisis del parlamentarismo, en el que vemos todos los días cómo los parlamentos, de alguna manera, tenemos que luchar para ganarnos la autonomía que se nos reconoce formalmente, pero que luego en la práctica vives un poco subordinado por los intereses del gobierno, que también tiene su lógica, ¿no? Entonces, claro, eso también juega, ¿no? Si los parlamentos, pues poco a poco, también a nivel europeo, han ido encontrando un cierto espacio, que es CALRE y que son otras asociaciones, otras fórmulas. Y desde luego, por mucha crisis que haya, y ya termino, ese espacio yo personalmente creo que no hay que abandonarlo en ningún caso, ¿no? Lo que se ha ganado, ni un paso para atrás para retroceder, solo para coger impulso, ¿no? Pues eso sería. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, hemos llegado a las 2 de la tarde. Va a tener lugar ahora mismo la clausura, simplemente vamos a cambiar las personas que están aquí. Por tanto, les ruego que no se levanten porque va a ser una clausura muy breve.